Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía de 100% Noticias, el único canal con primicias a toda hora. Y ya estamos en el programa de los tips tributarios, esta vez con el número 24. Siempre vamos a estar abordando el tema de los gastos deducibles, esto que están contemplados dentro del cierre fiscal de las actividades económicas, la parte número 4 y al final. Pero vamos a estar llevándoles a ustedes algunos ejemplos precisamente de lo que abordábamos la semana pasada de los gastos deducibles, pero ahora se los trae don Manuel Carcache, el licenciado Manuel Carcache, con ejemplos. Muy buenos días, don Manuel. Buenos días. Bueno, vamos con el TIC tributario número 25. Es el número 25, ¿verdad? Que es respecto a los costos y gastos deducibles. Hoy vamos a abordar algún tipo de ejemplos de los que el artículo 39 en sus numerales 9, 16 y 20 establece algún tipo de deducciones especiales. Y para eso trajimos unas láminas diapositivas en el cual vamos a ilustrarle a todos los contribuyentes en el caso de las donaciones. El numeral 16 de la ley del artículo 39 establece que todo contribuyente puede donar hasta el 10% de la renta neta calculada antes de este gasto a todas las entidades sin fines de lucro. ¿Qué se debe hacer al momento de liquidar el IR en el caso de las donaciones? En este ejemplo que les traemos, tenemos una utilidad contable de 300.000 Córdoba y una donación efectuada de 40.000. Es decir, el contribuyente efectuó una donación durante el ejercicio fiscal de 40.000 Córdoba. Pero el numeral 16 establece que él puede donar solamente el 10% de su utilidad de la renta neta. Entonces, el profesional contable o el contribuyente debe de hacer una depuración contable y fiscal en la cual establezca él para medir de que la donación no haya en exceso y que no vaya a ser deducible. En este caso, la empresa donó 40.000 Córdoba, entonces al cierre fiscal esos 40 se los sumamos a la utilidad contable, que son los 300.000. La base contable es de 340 y le aplicamos el límite de la donación, que es el 10% establecido en el numeral 16, y la donación que él debió haber efectuado es de 34.000. Menos los 40.000 que ella efectuó, tiene un exceso en donación no deducible de 6.000 Córdoba. Yeah. Tiene un efecto meramente económico en la contabilidad y en la finanza del contribuyente, porque al determinar 6.000 Córdobas como gastos no deducibles, eso significa que la base imponible va a incrementar del contribuyente. Entonces, el efecto tributario es que a los 300.000 que obtuvo como ganancia contable, le debe de sumar los 6.000 Córdobas para declarar una base imponible de 306.000 Córdoba. ¿Qué significa eso? El no poder medir la correcta donación, que por ese exceso de donación él va a pagar el 30% de IR anual, o sea que se va a incrementar el gasto en 1.800 Córdoba. Igualmente, tenemos otro ejemplo en la siguiente lámina, que ahí representamos la provisión de cartera incobrable. Toda empresa debe, de acuerdo a sus políticas contable y fiscal, que creo que lo abordábamos la vez pasada, sí, debe de establecer políticas para la provisión de cuentas incobrables. En este caso, tenemos un saldo de cuentas por cobrar de 300.000. La entidad tiene una política de provisionar cuentas incobrables del 30%. Eso es equivalente a 90.000. Pero la ley establece el 24% anual. Y eso es 72.000. En este caso, él tiene un exceso de provisión no deducible de 18.000. Esta es la importancia de estar depurando la parte contable y fiscal para declarar correctamente el impuesto. Ahora, si la entidad tuviese la adopción de NIF-PYME, él puede recurrir a reconocer un impuesto diferido. Es decir, él se puede reconocer los 90.000 Córdobas siempre y cuando tenga adopción de NIF-PYME. Las empresas que llevan principios de contabilidad tendrían que reconocer un gasto no deducible, ¿verdad? Entonces, en este caso, que la mayoría de las empresas llevan principios de contabilidad, tendría un gasto no deducible de 18.000.
Entonces, eso significa que va a pagar el 30% más de esos 18.000 córdobas. Entonces, insisto, la importancia en la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta radica en analizar, estudiar correctamente el artículo 39, que es el que establece todos los gastos deducibles para efecto de liquidación del IR anual. Correcto. Entonces, luego tenemos lo que es las indemnizaciones por laborales. Esto hay muchos criterios y abundan muchos criterios en el aspecto contable de cómo reconocer las indemnizaciones. Por imperio de ley existe la obligación de un reconocimiento de un pasivo laboral, que cuando uno contrata a un trabajador tenemos la obligación por ley, un pasivo legal, de reconocer 13º mes, vacaciones, la indemnización, ¿verdad? Entonces, esos 3 elementos de gasto son por imperio de ley, no es que si yo quiero hacerlo o no. Entonces, en el caso de las vacaciones o 13º mes, se reconoce la provisión de manera anual. Pero en este caso de las indemnizaciones, la ley establece, es la ley especial, que es el artículo 45 del Código Laboral, que nosotros debemos de pagarles 5 salarios al trabajador una vez que se despide o renuncia. Entonces, pero esos 5 salarios yo debo de proyectarlos en un año, porque tengo la certeza de que existe la probabilidad que ese trabajador cumpla los 5 años o no los cumpla conmigo trabajando. En caso que los cumpla, pues yo ya tengo provisionada la indemnización de este trabajador. En caso contrario, yo hago una simple reversión de lo que provisioné por los 5 años y lo declaro como otro ingreso. Pero lo ideal es que se reconozca en la indemnización laboral por los 5 años. Ahora, en cuanto a la indemnización laboral, que entra dentro de los gastos deducibles, ¿es total o es un porcentaje? No, es total. Total. Es total. El porcentaje se refiere, quizá usted se refiere a este tema, que cuando el trabajador tiene derecho a solicitar el 60% de la indemnización en los primeros 6 años de laborar para comprar vivienda de interés social. Correcto, eso iba, porque ahora la ley también de vivienda de interés social establece que el trabajador puede solicitarle a su empleador, porque la ley ya lo ampara, para que pueda acceder a ese pasivo. Sí, así es, ciertamente así es. El artículo 83 de la ley de vivienda, sin temor a equivocarme, establece que el trabajador tiene ese derecho. Sin embargo, tiene que ir primero a INBUR a solicitar una constancia de que él está haciendo trámite de una vivienda de interés social, y eso se lo presenta a la empresa y el empleador le entrega su 60%. Ahora, pero vale la pena aclarar esto, que si el trabajador no solamente para eso, también para reparación de vivienda puede solicitarlo, o mejoras de su vivienda, pero tiene que ser dirigido para esos fines. En caso contrario, el empleado tiene la obligación de devolver la plata si no se utilizó para esos fines. Entonces, pero en materia fiscal, pues la empresa, por esa razón, tiene la obligación de reconocer esa indemnización laboral. Porque, insisto, es un pasivo legal. Es un pasivo legal, no es simplemente un pasivo financiero, sino que recordemos que en los contratos laborales tenemos también obligaciones indirectas, y las obligaciones indirectas son los 13º mes, las vacaciones, las indemnizaciones y etcétera, ¿verdad? Así es. Entonces, en estos 3 ejemplos tratamos de ilustrar al contribuyente que cómo es la forma en que él debe de depurar los gastos contables de los gastos fiscales. Ahora, un tema muy importante, Leticia, es que hemos hablado de todos los gastos, pero al final hay mitos en la comunidad. Los gastos deducibles. Sí, en la comunidad contable hay mitos, hay diferentes criterios, y hay criterios fiscalistas y hay criterios tributarios, ¿verdad? Hay criterios que son muy apegados al criterio fiscal, hay otros criterios que son meramente tributarios, apegados a la ley. Y en ese sentido, en la lámina cuarta lámina, hicimos nosotros una analogía del caso de las retenciones.
La ley, eso es importante, lo traje para explicarle a los contribuyentes qué ocurre al momento de una retención. Mira, al momento de una retención, digamos en este caso que la empresa compró 400,000 córdobas, él retiene el 2% que es 8,000. Así es. Esos 8,000, entonces el cliente le paga a su proveedor 392,000 córdobas. ¿Qué pasa en el contribuyente 2, que es el vendedor, que es el que realizó el hecho imponible, que es el que realizó el hecho generador, que es el obligado a declarar ese ingreso para anticipar su impuesto? Entonces, lo que él compró se convierte en ingreso para el contribuyente 2, que son unos 400,000 córdobas. Sí. Anticipa el 1%, pero se reconoce el 2% que le retuvo el otro, que son los 8,000. Entonces, él tiene un saldo a favor de 4,000 córdobas. Así opera la retención y los anticipos de IR. ¿Cuál es el mito? Que muchas veces se ha pensado que cuando el contribuyente omite, quiero ser claro en esto, no estoy hablando de una contravención tributaria, estoy refiriéndome a una omisión. Cuando el contribuyente omite la retención, que es que yo compré algo y se me olvidó por alguna razón retener, se ha pensado y se ha creído de que el gasto no va a ser deducible por esa razón. Y todo alejado de toda verdad, porque el artículo 42 de la ley, que es la siguiente lámina, en el artículo 42 de la ley dice de que la deducción de los costos y gastos mencionados en el artículo 39 de la presente ley serán deducibles siempre y cuando cumpla con estas dos condiciones, que es que habiendo efectuado la retención se haya enterado el pago a la administración tributaria. Ojo, ¿qué se está diciendo? Que habiendo efectuado la retención, la haya enterado a la administración tributaria. ¿Qué pasa? El contribuyente que retiene y no la entera, esa es contravención, ese es un delito. Ese es un delito fiscal que puede ser perseguido civil y penal. Él debe de enterar lo que le retuvo a la otra persona. Pero dice en numeral 2, y que cuente con los comprobantes de respaldo o soporte. Entonces, de acuerdo al numeral 2, establece la primera condición, que el contribuyente debe de enterar a esa retención para que el gasto sea deducible. O en caso contrario, dice, una vez que la haya enterado en cualquier momento, se le va a reconocer el gasto. Pero en el caso que la omita, como estaba explicando usted. En el caso que omita la retención. No, pero antes de eso quiero referirme al numeral que establece, regresemos por favor a la lámina anterior, que tenemos el numeral 5 del artículo 43. No, anterior, por favor. La última, pues. Exacto. En el numeral 3 del artículo 43 de la misma ley, dice, los costos o gastos sobre lo que se esté obligado a realizar una retención y habiéndola realizado no se haya pagado, está claro, que hayas retenido y que no la hayas pagado, el gasto no será deducible. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, el legislador sigue en la misma línea. Si vos retenés y no me pagás esa retención, el gasto no será deducible. No se está refiriendo a la omisión. No se está refiriendo a eso. Sin embargo, en el artículo 67 dice lo siguiente, que se refiere al concepto de solidaridad por no efectuar la retención. Y dice lo siguiente. Al contribuyente que no efectuare retenciones, estando obligado, ¿a qué nos estamos refiriendo ahora? A la omisión. El contribuyente que no efectuare retenciones, estando obligado a ello, se le aplicarán las sanciones contempladas en el Código Tributario. Mirá qué bonito esto. Entonces te está diciendo, si vos no retuviste, yo te voy a aplicar sanciones, es decir, te voy a multar. Pero no está diciéndome la ley que el gasto no será deducible. Simplemente me omitiste la retención, entonces te voy a aplicar una sanción.
Y dice, mira lo más lindo de esto que dice, se le aplicarán las sanciones contempladas en el Código Tributario, pero por pericia o por malicia el legislador no nos refiere en qué artículo, ¿verdad? En qué artículo nos vamos a referir del artículo. Entonces nos vamos al artículo 116 del Código Tributario, que dice, toda acción u omisión del cumplimiento de los deberes sustanciales del contribuyente que provoca un perjuicio pecuniario al fisco, lógicamente, si vos no retenés, le estás causando un perjuicio pecuniario al Estado, porque le está dejando de recibir el dinero en el momento que te obliga la ley. Entonces te dice... Implica una violación. Y que provoca un perjuicio pecuniario al fisco y que implica violación de leyes y reglamentos tributarios, constituye una infracción administrativa. Te lo está dejando claro el Código Tributario. Y esas sanciones están establecidas en el artículo 127 del mismo Código. Pero ¿en qué se queda todo mundo? Se queda solamente en el artículo 31 del reglamento. ¿Qué dice el reglamento? Se aceptará la deducción siempre que el contribuyente haya efectuado la retención del IR a que esté obligado en sus pagos. O sea, el reglamento viene a legislar y a reformar todo lo que la ley ha venido diciendo. Pero ¿qué es lo que... Es decir, ¿cuál es la premisa aquí entre todo este caso? ¿Quién tiene la supremacía en esto? La ley. La ley. La ley está por encima del reglamento. El reglamento no puede venir a reformarme estos artículos ni a venir a legislar con la intención de meter la mano a la bolsa del contribuyente. Entonces ahí se acaba lo que usted mencionaba, que era el mito del gasto no puede ser deducible. El gasto no puede ser censurado por la simple omisión de la retención en la fuente del 2%. En todo caso, como establece el artículo 116 del Código Tributario, estará sujeto a sanciones establecidas en el artículo 127 del mismo Código, en relación y armonía al artículo 42 y el artículo 43 y 67 de la misma LCT. Estamos claros y muchísimas gracias al licenciado Manuel Carcache por traernos el tips tributario número 25. Ya finalizamos el tema sobre el cierre fiscal de las actividades económicas. Con esto haremos una breve pausa y ya regresamos.